Bien, bienvenidos hermanos a un estudio más de estudios redimidos. En esta ocasión, martes, como ya saben ustedes, estamos estudiando profecía. Hoy toca un capítulo muy bonito sobre Daniel 7. Es la primera parte de Daniel 7. Daniel 7 hay mucho por estudiar y hoy vamos a ver como que lo más básico, lo más fácil de Daniel 7. Así que antes de comenzar este estudio, inclinamos el rostro para ir en una oración. Padre amado, pedimos, oh Señor Santo, tu presencia, que nos acompañes, que tus santos ángeles acampen alrededor nuestro, que vayan guiando nuestras mentes, iluminándonos, Señor Santo, para poder entender las profecías que tú has dejado para nosotros. Estas profecías, como lo hemos estudiado anteriormente, sirven para saber en qué hora de la historia estamos, en ese reloj profético, a qué hora estamos. ¿A dónde estamos, Señor Santo? ¿Cuán cerca estamos de tu segunda venida? Padre amado, todas estas cosas tú las has dejado para nuestro beneficio, para que creamos en tu palabra. Vamos a ir descubriendo poco a poco estas profecías magníficas y eso va a fortalecer nuestra fe al ver cómo cada detallito que tú dejaste en la profecía se cumplió exactamente a través de la historia. Gracias, Padre, por permitir la tecnología, por permitir que estar conectados en diferentes partes del mundo y poder compartir estos mensajes. Quédate con nosotros, Padre amado, y bendícenos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, estudios bíblicos sobre eventos proféticos. El tema de hoy, vamos a ver en la siguiente diapositiva, se titula La visión de Daniel. Vamos a ver, como dije al inicio, la primera parte de este estudio de Daniel 7. Entonces entramos ya en materia y vamos a hacer un repasito de uno de los pilares fundamentales que ya lo estudiamos también los domingos, pilar fundamental número 7. Los adventistas creen, dice, que la historia del mundo desde fechas específicas del pasado, el auge y la caída de los imperios y la sucesión cronológica de acontecimientos hasta el establecimiento del reino eterno de Dios, están delineados en numerosas y grandes cadenas de profecías y que estas profecías ya se han cumplido, excepto las escenas finales. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Y estudiamos también el martes pasado en Daniel 2. Estamos estudiando Daniel 7 en esta semana y vamos a ver entonces cómo esta profecía de Daniel 7 explica la historia mundial. Eso vamos a ver entonces. Así que vamos con la primera diapositiva. Lo vamos a hacer hoy tipo pregunta y respuesta. Vamos con la siguiente diapositiva entonces. Miren qué interesante. Nos dice, ¿qué vio Daniel en visión en el sueño que tuvo? Daniel tuvo una visión. ¿Qué fue lo que vio? Daniel 7:2, ahí está la guía para responder. Y vamos a ver la respuesta entonces. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces, él está viendo vientos combatiendo, ¿verdad? En el gran mar. Vamos con la siguiente. La pregunta, ¿qué representan los mares o aguas? Esto que estaba soñando Daniel, esa visión que él tuvo. Recordemos que en Daniel 2, quien tiene el sueño era el rey Nabucodonosor. Ahorita en Daniel 7 es Daniel quien está teniendo la visión. Ya vimos que habían aguas y todo. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué representan los mares o aguas? Esa respuesta la encontramos en Apocalipsis 17:15. Y vamos a ver entonces. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que mares aquí representan muchedumbres, pueblos, lugares muy poblados. De ahí sale aquella frase famosa que a veces hemos escuchado nosotros, mares de gentes. ¿Sí? Los mares entonces representan lugares muy poblados. Entonces Daniel lo que está viendo es que de lugares muy poblados habían luchas, habían guerras, habían batallas. Eso es lo que está viendo Daniel, ¿verdad? En resumidas cuentas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo siguiente que Daniel vio en visión?
Además de eso, ¿qué más vio Daniel en visión? Daniel 7:3 nos da la respuesta y la vemos a continuación. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, salían del mar. O sea que en estas batallas, en estos lugares poblados donde se daban estas batallas, salían cuatro bestias diferentes y grandes, dice. Es importante, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces, continuamos. La siguiente pregunta. Dice, ¿qué representan estas bestias simbólicas? Estas bestias, ¿qué representan? Daniel 7:17. La misma Biblia se está explicando como ustedes pueden ver. Y vamos a ver la respuesta entonces. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Miren que es similar a lo que vimos en Daniel 2. En Daniel 2, si ustedes recuerdan, vimos cuatro grandes imperios. Y ahorita Daniel está viendo también cuatro bestias. Y estos son cuatro reinos también que se levantarán en la tierra. Cuatro reinos poderosos, grandes, que se levantan mediante batallas. Continuamos entonces. Pregunta 5. ¿Cómo era la primera bestia? Recordamos que en Daniel 2, el sueño fue del rey Nabucodonosor y era una estatua. La primera parte de la estatua era de oro, la cabeza era de oro. Los brazos y el pecho eran de plata. Luego el vientre era de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de barro y en parte de hierro. Ahorita estamos viendo cuatro bestias. Y entonces, ¿cómo era la primera bestia? Nos dice Daniel 7:4. Y veamos la respuesta. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, esta bestia entonces era como un león con alas de águila. Veamos la siguiente diapositiva. Esta es la bestia. Aquí pueden ver ustedes la imagen, ¿verdad? El león con alas de águila y representa el imperio de Babilonia. Así como Daniel 2, también la cabeza de oro era Babilonia, este primer imperio también es Babilonia. O sea que básicamente vamos a estudiar y estamos viendo que Daniel 7 es una repetición de Daniel 2, solamente que Dios está repitiendo y está ampliando. Ya vamos a ver más adelantito ahora cómo varía un poco esta visión, porque da más información, la amplía un poco más, pero la estructura es la misma, los imperios son los mismos. Entonces el primer imperio es un león, la primera bestia era un león con alas de águila. Siguiente diapositiva. La pregunta número 6 nos dice, después de la bestia como león con alas, ¿qué vio Daniel? Daniel 7:5. ¿Qué más vio Daniel? Y vamos a ver entonces la respuesta. Nos dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Vemos acá entonces, esta es una segunda bestia. Y vamos entonces a otra pregunta, a la siguiente diapositiva. ¿A quién representa esta segunda bestia? ¿A quién representa esta segunda bestia? Daniel 7:5. Y entonces vemos aquí la respuesta abajo. Y he aquí, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado a más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y aquí vemos la nota. Estamos siguiendo el mismo patrón de Daniel 2, siguiendo la historia mundial de los imperios. Medo-Persia fue el imperio que le siguió entonces a Babilonia. Entonces la pregunta es, ¿a quién representa esta segunda bestia? Y vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva a quién representa. Esta segunda bestia es Medo-Persia. Tal como la plata en Daniel 2 era Medo-Persia, aquí también el oso, más alto de un lado que de otro, y con tres costillas entre sus dientes, es Medo-Persia. ¿Sí? Sigamos pues. Pregunta número 8.
¿Cómo fue descrita la tercera bestia? Eran cuatro bestias, ¿recuerdan? Hemos visto dos ahorita. Aquí la pregunta, ¿cómo fue descrita la tercera bestia? Daniel 7:6. Y vamos a ver entonces qué nos dice la palabra de Dios. Y después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Y tenía también esa bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Este es un leopardo con cuatro alas, y también con cuatro cabezas. Miren qué interesante, ¿sí? Y entonces, vamos a ver, vamos a seguir investigando acerca de esta bestia. Pregunta 9. ¿Cuántas cabezas tenía este leopardo simbólico? Y ya lo leímos. Vamos a ver de nuevo el versículo que habíamos leído anteriormente. No, la anterior, ahí. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Entonces la pregunta es, tenemos que avanzar, creo, una diapositiva ahí, de la que estamos ahorita. Ahí, y dele otro clic, por favor. Ahí. La pregunta es, ¿cuántas cabezas tenía este leopardo simbólico? Y la respuesta está aquí en el versículo. Esta bestia tenía cuatro cabezas. Cuatro cabezas. Mire que va dando más detalles, ¿sí? Allá solo estaban los metales en Daniel 2 y cómo iban los imperios. Aquí está dando más detalles. Por ejemplo, en la bestia anterior, en el oso, que era más alto de un lado que de otro, era porque uno de los imperios era más fuerte que el otro. Era una combinación de imperios, los medos y los persas. ¿Sí? Y aquí nos está dando otra característica en esta bestia. Esta bestia tiene alas, es un leopardo, pero tiene cuatro cabezas también. Así que vamos a ver qué más nos pregunta la Biblia. Vamos a ver esta bestia en la siguiente diapositiva. Esta es Grecia. Ese era el imperio que le siguió a los medos y los persas. Y pueden ver ustedes un leopardo con cuatro cabezas y con alas también, con alas. Y entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué representan las cabezas en la profecía? Mire qué interesante, porque este leopardo tiene cuatro cabezas. Y entonces vamos a ver la respuesta. Daniel 2:38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y entonces vamos a ver la nota. Otro clic. Nota dice. Las alas denotan velocidad. Cuando Alejandro el Grande realizó sus conquistas hasta la India inclusive, lo hizo con gran velocidad. Y las cuatro cabezas representan entonces cuatro generales, ¿sí? Las cabezas representan el liderazgo, ¿sí? Las cuatro cabezas representan entonces los cuatro generales que sucedieron a Alejandro el Grande una vez que éste murió. Alejandro conquistó eso, todas esas tierras sumamente rápido, de una manera muy veloz. Murió muy joven también. No tuvo descendencia a la cual dejarle em, esos imperios, pero sí tuvo cuatro generales. Estos cuatro generales fueron Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Estos cuatro generales se repartieron entonces este imperio que dejó Alejandro, el imperio de Grecia. Mire cuánto detalle nos da la Biblia, ¿sí? Nos está dando detalles que la historia confirma y que nos afirma nuestra fe en este maravilloso libro. Creo que por eso Daniel es uno de mis libros favoritos. Da tanto detalle de historia, ¿sí? Y hace que nuestra fe entonces en este libro quede más fuerte, más sólida. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Y ahí pueden ver ustedes en el mapa todo lo que miran con colores distintos, el amarillo, verde, naranja y morado. Ese era el imperio de Alejandro, el imperio de Grecia. Pero como dijimos anteriormente, él no tuvo descendencia a la cual dejarle este imperio. Entonces aquí vemos cómo los generales de Alejandro se dividieron ahí. Los Ptolomeos ocupan la parte que es en África, Egipto. De ahí la parte más amplia quizás son los Seleucidas. Lisímaco estaba en la parte que hoy en día sería Turquía.
y Casandro en la parte básicamente de lo que es Grecia hoy en día en Europa, ¿sí? Así se repartieron los territorios de Alejandro, estos cuatro generales. Por eso esa bestia, ese leopardo, tenía cuatro cabezas y tenía alas de águila porque conquistó de una manera muy veloz. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Y como pueden ver ustedes, estas son las bestias que se miran en Daniel 7. Falta una, solo vimos tres ahorita. Falta una, la que está al fondo. Esa la vamos a ver ahorita a continuación. Pero de eso trata entonces Daniel 7, de la historia de estos imperios. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. La número 11 dice, ¿cómo se describe a la cuarta bestia simbólica? Había una cuarta bestia. Y vamos a ver la respuesta. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Miren que para esta bestia es interesante que no hay ningún animal que la describa. Era espantosa, dice, terrible en gran manera. Tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así, no hay ningún animal para describir esta bestia, pero estas son las características que tiene esta bestia. Esa bestia, vamos a ver la siguiente diapositiva entonces, es Roma. Roma es esa bestia, terrible en gran manera. Y entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice, ¿a qué le recuerda esos dientes de hierro? Vimos el hierro antes en Daniel 2. Vamos a ver la respuesta en Daniel 2:40. ¿Qué nos dice? Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto imperio en Daniel 2 era Roma. Esa bestia tiene las características siempre de Roma, los dientes de hierro, ¿sí? Ahí eran las piernas, esta vez son los dientes de hierro. Y vemos entonces la siguiente diapositiva y recordamos en esa estatua de Nabucodonosor la parte de las piernas que era hierro, ¿verdad? Ahora, vamos a la siguiente pregunta entonces. Mire qué interesante. Y aquí es donde empieza a variar un poco este capítulo del capítulo 2. Nos empieza a dar un poco más de detalle, un poco más de luz. Nos dice, la cuarta bestia tiene 10 cuernos. ¿A qué le recuerdan estos 10 cuernos en la estatua de Daniel 2? Y vamos a ver entonces el versículo, ¿sí? Daniel 2:41 nos dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo en él de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con hierro cocido. Entonces, esos 10 cuernos nos representan o nos recuerdan también a los pies y a los dedos especialmente. ¿Cuántos dedos tienen los pies? Pues 10 dedos, ¿sí? Esta bestia entonces tenía 10 cuernos. Vamos a aprender un poquito más de esto acerca en la siguiente diapositiva, en la siguiente pregunta. Nos dice la pregunta número 14. ¿Qué representan estos 10 cuernos? Y nos lleva a Daniel 7:24. ¿Qué representan estos 10 cuernos? Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Daniel. Daniel 7:24 nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que de esta bestia iba a salir, de este imperio romano, iban a salir 10 reinos, porque tenía 10 cuernos, ¿sí? Recordamos que el imperio romano cae, se quebranta, y una parte del imperio romano es de oriente y la otra de occidente. La parte del imperio romano de occidente es lo que hoy en día es Europa. Y esto es lo que nos está diciendo la profecía entonces, que de la parte de occidente se iban a levantar 10 reinos, 10 reyes, 10 naciones, iban a surgir en Europa.
Y tras ellas, dice, después de levantarse esas 10 naciones, estos 10 reinos, estas 10 tribus, iba a salir otro reino más, distinto de los demás, e iba a derribar a 3 de los 10 originales. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo acá. Y entonces vamos a ver este cuerno pequeño, es la Roma papal. Aquí ya varía un poco. Estamos hablando ya siempre de los 4 imperios, pero de este cuarto sale un reino más, sale un cuerno pequeño, distinto, que era distinto de los demás. Y este cuerno pequeño que ustedes están viendo en pantalla, nos dice la profecía que iba a derribar a 3 de las 10 naciones originales que se formaron de Europa, de los 10 reinos primero que se formaron en Europa. Así que vamos avanzando un poquito. Mire cómo vamos avanzando en la historia, ¿sí? Y todo lo que estamos viendo nosotros ahorita en esta profecía, tal cual lo dijo la profecía, así se cumplió, ¿sí? 15 dice. Estos 10 cuernos son las 10 tribus en las que se dividió el Imperio Romano. Esos son los 10 cuernos, ¿sí? Las 10 tribus en las que se dividió el Imperio Romano. Y estas son, y entonces vamos a ver, vamos a ir dándole clic hasta que salgan todos, hasta que salgan los lombardos inclusive. La magia, ¿verdad? Entonces vemos acá los suevos, ¿verdad? Los suevos son unos, los visigodos son otros, francos, burgundios, alamanes, anglos, lombardos, y al lado sale el país que representan. Los suevos son Portugal, los visigodos, España, los francos son Francia, burgundios son Suiza, alamanes es Alemania hoy en día, los anglos, Inglaterra, los lombardos, Italia. Esos son los 7 que quedaron, pero eran 10. 3 fueron eliminados. Los érulos fueron eliminados. Los vándalos fueron eliminados. Y los ostrogodos también fueron eliminados. Y así sucedió. Esos pueblos, vemos como hoy en día, los suevos existen, Portugal existe, España existe, Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra, Italia existen. Pero los érulos, los vándalos, los ostrogodos, ya no escuchamos de esos pueblos. Sucedió tal cual la profecía lo dijo. Fueron eliminados una vez que salió este cuerno pequeño. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Y miren qué interesante, dice las divisiones del Imperio Romano de Occidente. Y ahí podemos ver nosotros todos estos 10. Vemos a los vándalos que están en el norte de África. Los visigodos, los suevos, los burgundios, francos, los anglos, alamanes. Sin embargo, los érulos, que es lo que está en Italia, ese pueblo desapareció. Los ostrogodos, que está arribita de los érulos, también desaparecieron. Sí existen los lombardos. Y los vándalos que están en el norte de África también desaparecieron. Esos pueblos desaparecieron, tal como la profecía lo indicó que iba a suceder. Y entonces, avanzamos un poquito más en la diapositiva y vamos a la pregunta 16. Ahora, para analizar, ¿por qué Dios repetiría la misma sucesión histórica de los 4 grandes imperios en una segunda visión, pero usando diferentes símbolos? ¿Por qué creen ustedes que Dios está haciendo eso? Si ya lo había explicado en Daniel 2, ¿por qué repetirlo en Daniel 7? ¿Y por qué no solamente que repitió básicamente el mismo formato, pero diferentes símbolos? No usó los mismos símbolos. Y entonces vamos a ver la nota. Para cimentar lo establecido en Daniel 2. O sea, es tan importante esto que lo está dando no solo a uno, sino que 2 veces. Y no solo 2 veces, vamos a ir avanzando en estos estudios y van a ir viendo ustedes cómo eh, se va desarrollando más información acerca de estos imperios. Entonces la nota dice,
para cimentar lo establecido en Daniel 2. Si bien en ambas visiones se establecen los cuatro grandes imperios en su respectivo orden, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, en el capítulo 7 se brinda información adicional y se introduce a un quinto imperio o un quinto poder. Ese es el cuerno pequeño. Hasta aquí llega la lección de esta semana. En la próxima semana vamos a ver más a detalle información sobre este quinto imperio. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de este quinto imperio? Espero, hermanos, que estas lecciones hayan quedado claras. Está muy bonito esto. Vemos cómo la historia viene ratificando lo que está diciendo la profecía. Por eso es el método que nosotros, los adventistas, usamos para identificar la profecía, el método historicista. Así que todo esto se está poniendo cada vez más interesante. Como les repito, la próxima semana vamos a ver la información acerca de este quinto poder, acerca de este cuerno pequeño que salió ahí, que derribó a tres de las naciones originales en las que se había dividido el imperio romano. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y a ver si la hermana Marta nos puede despedir en una pequeña oración para terminar entonces esta reunión. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por el estudio de hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor, que abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender. Señor, en ellos vemos reflejados la historia, toda tu guía, Padre, y eso nos alienta y podemos ver que el fin está muy cercano, a que tu reino venga pronto, Señor. Gracias, Padre, por habilitar los medios. Pedimos una bendición muy especial a todos los hermanos que van a escuchar este tema, una especial al hermano Gerardo, Padre amado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Así que los esperamos el próximo martes para seguir estudiando estas maravillosas em, relatos sobre profecía en Daniel 7. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo a todos.